Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. A las 6 de la tarde de Osaka, en Japón, termina hace un rato de hablar el presidente Mauricio Macri en el G20. Es decir, el presidente argentino, o sea, el primer empleado, el principal empleado público de la nación, agradeció el apoyo internacional diciendo que Argentina había optado por un camino y que no va a regresar a otro que no sea el que hoy se mantiene y se tiene, y reiteró el agradecimiento al poder que allí estaba escuchándolo, que podría ser una síntesis del poder mundial. Bueno, al lado de él, lo sentó en la cumbre el locotrán a Mauricio Macri, porque en realidad es el sostenedor real del presidente argentino, desde el punto de vista político, y también hizo declaraciones, Cristina Lagarde, diciendo que la Argentina había empezado a dar síntomas de recuperación con el nuevo plan económico, etcétera, etcétera, ponderando los millones y millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le dio al gobierno de Cambiemos para que pueda terminar su gestión, porque ya todos los timbres que tocaban le habían contestado con altas tasas de interés que no le querían prestar a una Argentina que podía ser insolvente. Entonces, vale la pena que analicemos un ratito nada más lo que es el poder. El próximo lunes se van a cumplir más de 45 años del paso a la inmortalidad de uno de los hombres que ejerció el poder en la Argentina, siendo presidente y cuando no lo fue. Juan Domingo Perón, el único caso del argentino elegido 3 veces por el voto ciudadano presidente de la República, estuvo 18 años proscritos en el exterior, pero también supo llevarse con él el poder. O sea, tenía poder aún cuando no ejercía la administración ejecutiva de ese poder en la nación. Y ese presidente nunca se quiso hacer socio del Fondo Monetario Internacional, y la Argentina, cuando provoca el golpe de Estado después de la masacre de los bombardeos del 16 de junio, el 16 de septiembre, y voltean al régimen de Perón, se hace socio del Fondo Monetario Internacional. Aquí importante pensar y darnos cuenta que hablamos de 46 años y estamos hablando del paso a la inmortalidad y estamos hablando de mucho tiempo antes, de 1955, piensen ustedes, mitad del siglo pasado, donde no había nacido más de la mitad que ahora está en condiciones de elegir el nuevo presidente en octubre. O sea, más de la mitad de los argentinos que van a votar no habían nacido. Estoy hablando 46 años atrás. Y si nos metemos en 1955, es decir, si nos metemos cuando nos hicimos socios del Fondo Monetario Internacional, diría que las 3/4 partes de los que van a elecciones no habían nacido. Pero obviamente aquellos que habíamos nacido y que nos estábamos desarrollando en nuestra juventud y nuestra adultez y nuestra niñez fue del siglo XX, fuimos conscientes de un señor, un tucumano radical, Raúl Prebisch, que fue el que insistió para que Argentina se hiciera socia del Fondo Monetario Internacional, y la Argentina, que en 1955, cuando lo voltean a Perón, era un país acreedor, o sea, nos debían a nosotros, varios países del mundo, entre ellos, por ejemplo, Israel debía a la Argentina $1 millón. Entre los países deudores estaba España, que era uno de los principales deudores, estaba Italia, ni qué hablar del resto del mundo europeo, y pasamos misteriosamente en 2 años de ser país acreedor a ser país deudor. Y como había que pagar el favor británico para el golpe de Estado, hubo que comprar un portaaviones, el Independencia, hubo que hacer una serie de inversiones
para rearmar las fuerzas y además empezar a utilizar el permiso que a partir de ese momento se hizo casi constante de ir a tocar el timbre del Fondo Monetario Internacional. Proscrito el peronismo, aparece Arturo Frondizi, que se desprende de la columna del radicalismo, lo manda al abuelo del actual ministro del Interior, a Rogelio Frigerio, a hacer un pacto con Perón, y Perón ordena entonces que se vote por Frondizi en una elección donde los candidatos eran, por un lado, Balbín, sostenido por Aramburu, y por el otro lado, Frondizi, sostenido en el pacto con Perón. Y gana Frondizi. Y Frondizi toca el timbre del Fondo Monetario Internacional, habla de petróleo, habla de una serie de paralelos libres de importaciones en el sur argentino, empieza el camino de los deberes que se dictaban afuera, y después no paramos nunca. Y así llegamos a 1973, donde la llamada Revolución Argentina había dejado 11.000 millones de deuda, de dólares, y asume Cámpora, luego el interinato de Lastiri, después Perón, después Isabel, y en esos 4 turnos se pasa de el endeudamiento de 11.000 millones a 8.000, es decir, se comienza a bajar, y entonces dijeron, guarda que Argentina otra vez se va a poner en cero, y vuelve el más crudo de los golpes de Estado, como para que nunca más hagamos una nacionalización de la Argentina. La síntesis, como es historia más reciente que se conoce, termina, saltemos todos los tiempos para llegar, al otro presidente que tomó una determinación que todos lo dijeron apresurada, porque había una deuda de 10.000 millones con el Fondo Monetario y se apresuró a pagarla, pero lo hizo para tener libertad de decisión. Fue cuando Néstor Kirchner le canceló la totalidad de la deuda externa al Fondo Monetario y dijo, señores, no se metan más a opinar sobre la economía argentina. Desde 1955 tuvimos que esperar hasta Néstor Kirchner para terminar con el fondo. Y cuando ya el Fondo Monetario Internacional no tenía más nada que ver, aparece Mauricio Macri y no pide 10.000 millones. No, pide el máximo emprendimiento en toda la historia del Fondo Monetario Internacional como para endeudarnos por 100 años. Arriba de 50.000 millones de dólares. ¿Y quién lo sostiene? El secretario del Tesoro norteamericano y el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué lo sostienen? Porque lo necesitan políticamente, como lo necesitan a Bolsonaro, como necesitan al presidente de Chile, como necesitan al presidente de Colombia, como necesitan a toda el patio trasero que nunca atendieron al darse cuenta que los chinos le entraron por la ventana y empezaron a construir en toda América Latina lo que ellos no querían atender. Y que en Nicaragua están construyendo un canal para reemplazar el canal de Panamá, y entonces Estados Unidos se empieza a poner nervioso y dice, cuidemos nuestras espaldas. Y lo hacen al estilo de ellos, pongamos a alguno que nos atienda y nos sirva. Por eso, agradece Macri el apoyo internacional, porque es el candidato del poder mundial. Ahora, analicemos lo que es el poder. Perón fue presidente, tuvo el poder administrativo y el poder político. Después de Perón, nadie tuvo el poder absoluto en la Argentina, porque Frondizi era el gobierno, pero el poder lo tenían los militares, y así sucesivamente. Podemos ir nombrando a cada uno de los presidentes que llegaron, hasta que llega el momento de Néstor Kirchner y dice, yo voy a ser mi propio ministro de Economía, voy a hacer mi propia economía. Y yo dije, bueno, este me gusta porque es el candidato que dice lo que yo quería escuchar, que la economía la tenía que manejarse políticamente y no económicamente. Pero una cosa fue Néstor, otra cosa fue Cristina, en esta evaluación de los 12 años de gobierno, y finalmente llegamos a un punto donde nadie es capaz de hablar del futuro sin hablar del Fondo Monetario Internacional. Volvimos a caer en las redes de ellos. ¿Y quién tiene hoy el poder en la Argentina? ¿Mauricio Macri? No.
Mauricio Macri ejerce la administración del poder mundial. El poder político en la Argentina lo tiene Cristina Kirchner, que es la que tiene los votos, que no ejerce ninguna clase de poder, digamos administrativo, pero sí un poder político. Ahora, cuando tuvo el poder político y el poder administrativo, cometió los errores propios de aquel día que dijo vamos por todo, en lugar de persuadir al otro sector que no lo había votado y de ver la gran oportunidad que había para construir una cosa definitiva. Bueno, se equivocó. Así como acertó, en esta se equivocó, y cuando se equivocan las cosas se pagan. Y hoy, cuando tenemos que ver lo que le dijeron tanto Fernández como Labaña al representante del Fondo Monetario Internacional, que es un hijo de un exiliado argentino en México, y si era exiliado argentino en México era porque el muchacho estaba mezclado en la guerrilla. Si estaba mezclado en la guerrilla y su hijo está en el Fondo Monetario Internacional, es porque alguna cosa en la educación de los padres fracasó. Bueno, ese señor que vino regionalmente recibió el informe de Alberto Fernández y el reclamo de que se fugaron 30.000 millones, y está bien que se lo diga Fernández, y que el Fondo Monetario les dio la plata para que se la vuelvan a llevar, endeudando a la Argentina para que los fondos amigos se lleven otra vez el dinero, y que Labaña le dijo a la Argentina no tiene capacidad de pago, hay que refinanciar todo, etcétera, etcétera, lo que ya sabíamos que le iban a decir, pero se lo están diciendo al jefe regional. También lo pasó el italiano, que es el que monitorea a la Argentina, pero la decisión se toma arriba, con Cristina Lagarde, y Cristina Lagarde recibe órdenes del loco Trump y del secretario de los Tesoro de los Estados Unidos. Y entonces tratarán de salvar la presidencia de Mauricio Macri o de asegurarse que el que gane cumpla con los desaguisados del gobierno actual. Y si ustedes analizan objetivamente, se van a dar cuenta que cualquiera de los que pueda ganar la elección no va a tener el poder, porque otra vez el poder lo tiene el Fondo Monetario, que no tiene por qué convocar a opositores, a la CGT o a quien fuere para hablar del endeudamiento, porque su trato debe ser con la nación argentina administrada por el gobierno de turno. Sin embargo lo hace. ¿Por qué? Porque quiere asegurar el dinero de la usura. Porque quiere asegurarse que cualquiera que saque la cabeza va a pedir permiso antes de ir al baño. Y esto es lo que tenemos que entender. Podemos votar, podemos optar, porque difícilmente elijamos. Pero el tema es quién tiene el poder en la Argentina. Y entonces, cuando el lunes recordemos el paso a la inmortalidad de Perón, nos vamos a dar cuenta que muy pocos pudieron tener el poder en la historia política argentina, exiliado, perseguido, bombardeado, fusilado, encarcelado, como la tuvo Perón y sus seguidores, que resistieron heroicamente todo lo que se intentó hacer para fragmentar y dividir al pueblo. Pero que después, cuando llegó la hora de cantar la marchita, distraídos los mismos que habían puesto lo mejor de sí, hasta su propia vida, fueron usurpados por los tecnócratas de la economía que, aconsejando a los imaginarios políticos, dijeron en ese tiempo y en ese momento que había que hacer determinados deberes. Como dijo Martínez de Oz, como dijo Domingo Felipe Cavallo, como puede decir Nielsen, como puede marcarlo el actual ministro de Hacienda, Duhovne, todos ellos trabajan para el sistema del negocio económico y muy pocos tienen decisiones políticas. Por eso aquel día, cuando lo escuché a Néstor Kirchner decir aquello, no tuve dudas en emitir mi voto. Y por eso, después sí las tuve y no lo hice. Y frente a este futuro, lo que quisiéramos saber es si alguno de los que puede llegar
está dispuesto a ejercer el poder en la Argentina y si tiene las condiciones para ejercer el poder. Gobierno y poder son cosas paralelas, no siempre la ejerce la misma persona. Hoy preside Macri, ejerce el gobierno, pero el poder es de Trump y del secretario del Tesoro norteamericano.